Ahora estamos. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos al primer DPC del año 2021, organizado por la Sociedad de Cirujanos de Tucumán. Quiero darle las gracias por esta invitación y por compartir esta coordinación junto al doctor Ricardo Vega. Este primer DPC tenemos cirujanos de alta gama, y es una jornada internacional online. ¿Por qué? Porque tenemos cirujanos del país, cirujanos de Chile y cirujanos de Brasil. Así que, bueno, sí, vamos a recordarle a todos los disertantes que tienen 20 minutos para realizar su presentación. Vamos a ir haciendo las preguntas, que las va a coordinar el doctor Vega. Y quiero recordarles a los participantes que van a ingresar, hay un link que va a aparecer abajo en los comentarios para que ingresen y pongan sus datos, así después se les pueda enviar las preguntas y puedan recibir sus certificados. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar al primero de nuestros disertantes, que es el doctor Francisco Suárez Anzorena, que ya todos lo conocemos, que es el jefe de división de radiología intervencionista del Departamento de Cirugía del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Director de la carrera de intervención y cirugía. Doctor, ¿cómo está? Buenas. Doctor Francisco Suárez Anzorena. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer contar con los correlatores de esta charla, muy interesante. Y bueno, la idea es compartir con todos un poco la experiencia que tenemos en estos temas de la radiofrecuencia, que yo siempre digo que ahora vamos a ver cómo la incluimos dentro de un aspecto de los tratamientos de las metástasis hepáticas, que estamos haciendo preguntas cuando terminemos la exposición, así bueno, después de cada tema vamos a ir sacando lo más importante y las dudas que tengan. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, el doctor Suárez Anzorena nos va a hablar sobre HPV y ablación de metástasis hepáticas por radiofrecuencia. Doctor, cuando usted quiera compartir pantalla e iniciar la presentación. Bueno. ¿Ahí estamos? Sí, perfecto. Sí, ahí estamos, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a empezar rápidamente con la charla esta. Actualización de avances en metástasis hepáticas. Van a ver que cuando uno habla de metástasis hepáticas y tumores hepáticos tenemos una serie de modalidades terapéuticas. El gold estándar, por supuesto, es la resección quirúrgica, pero han surgido, yo diría, en los últimos 20 años, una serie de procedimientos que uno puede ir utilizando. Entre ellos, lo que vamos a hablar hoy de la radiofrecuencia y mencionar un poquito lo que es la microondas. Uno puede hacer también quimioterapia sistémica, es muy interesante cuando uno habla de cáncer del colon, sobre todo los grandes progresos que ha habido en lo que es la quimioterapia sistémica, quimioterapia regional, que es poco conocida, y uno lo puede usar a través de, en el momento se va a través de las venas o a través de las arterias hepáticas, la radioterapia localizada, que también es una herramienta interesante, pero hay que contar con los equipos. La crioablación fue un procedimiento que se usó mucho tiempo, el problema son más que nada conseguir los equipos, ahora se está volviendo a usar la crioablación, y para mencionar algo, la crioablación congela la lesión y cuando esto se calienta de vuelta para ver si tiene algunas hemorragias, que en el caso de la radiofrecuencia eso no se produce. O ahora está muy en boga hacer la embolización con esferas radioactivas. Esto también, yo también las hago acá en Buenos Aires, utilizo el Itrio 90 y tiene varias también maneras de hacerse, que puede ser con esferas de resina o esferas de vidrio. Van a ver que hay en el mercado varias posibilidades de las esferas radioactivas. El HIFU, que es ecografía alta frecuencia. Las microondas, que cada vez se están utilizando más, con algunas ventajas sobre lo que es la radiofrecuencia. Y lo que es muy interesante, que es la posibilidad de realizar tratamientos combinados entre varios de estos procedimientos.
cuando uno habla de todos estos procedimientos mínimamente invasivos, yo siempre digo que es una unión entre la cirugía, la radiología, y en algunos casos la endoscopía o la hemodinamia, y entonces uno tiene que con eso situar al paciente entre todas las posibilidades que uno tiene y ofrecerle al paciente cuál es la mejor posibilidad para el tratamiento de su lesión. Por supuesto, cuando uno va a hablar de las lesiones hepáticas, uno tiene que ver varias cosas, varios aspectos. ¿Qué tamaño tiene el tumor hepático? ¿Qué hígado remanente va a tener? Es muy importante porque a veces cuando uno tiene muchas lesiones, y me ha pasado, que uno empieza alegremente a quemar y a ablacionar las lesiones hepáticas, 1, 2, 3, 4, 5, y el paciente por ahí, después de ablacionar muchas, evoluciona con una cierta grado de insuficiencia hepática. Entonces, como todo procedimiento que uno va a hacer, hay que tener en cuenta y cuidar qué remanente hepático tiene y qué función tiene ese hígado que va a quedar. Por supuesto, es importante conocer las comorbilidades del paciente o también en el centro de tratamiento que uno va a estar, con qué otras posibilidades de tratamiento cuentan. ¿Cómo funciona la radiofrecuencia? Se dice que el mecanismo de la radiofrecuencia es agitación iónica. Esto lo diferenciamos porque no es un método que utilice radiaciones ionizantes, con lo cual es un método que uno lo puede hacer con tranquilidad y no va a tener lesiones de otras características. Y por otro lado, este mecanismo de acción iónica, que es literalmente como aumentar la temperatura local y hacer la ablación por calentamiento, que llega, fíjense, a temperaturas superiores a 50 grados, que esto es otro aspecto interesante, que la lesión literalmente se quema, y al quemar la lesión, uno tiene que tener cuidado porque cuando uno quema muchas lesiones, puede aumentar mucho la temperatura del paciente, por eso cuando tiene lesiones grandes o son múltiples, le pido en general con anestesia general, anestesista que controle la temperatura del paciente. Es más, van a ver que muchos equipos de estos traen 2 a 4 planchas. ¿Por qué las 4 planchas? Porque uno piensa que es como el electrobisturí monopolar, que donde es más chica el apoyo del instrumento es donde se va a quemar. Piensen que esta radiofrecuencia no se hace sobre áreas lineales, sino se abre sobre volúmenes. Uno quema en un volumen determinado de tejido que es importante, puede ser 1 centímetro, 2 centímetros cuadrados o cúbicos de volumen, más importante. Entonces hay que tener cuidado de poner las planchas y que estén bien puestas, porque me ha pasado también cuando uno quema con mucho entusiasmo que hay también partes de donde están apoyadas las planchas que se queman y a veces producen lesiones importantes. Entonces, como una cosa de prevención es, uno genera calor y ese calor puede generar lesiones térmicas también en la zona de las planchas, por eso hay que asegurarse que sean las planchas necesarias, con el cuidado de ir, sobre todo cuando son, insisto, lesiones grandes o múltiples lesiones. Esto genera una desnaturalización de las proteínas de membrana celular y produce una necrosis celular, que es lo que uno obtiene, y lo que es importante es que esta necrosis está limitada a el área donde uno va a hacer la lesión. ¿Qué vía de abordaje tenemos para la radiofrecuencia? Esto también es una cosa que fue muy interesante porque uno quiere ver cómo puede hacer el abordaje de estas lesiones. Entonces, fíjense que uno se encuentra que la puede hacer por vía percutánea, y cuando uno la hace por vía percutánea puede utilizar como guía la ecografía o la tomografía. Entonces, uno fíjense que tiene un amplio espectro de utilizar imágenes. También la puede hacer por la laparoscopía. Por supuesto, cuando uno hace una ablación de tejidos y sobre todo de órganos sólidos, uno dice que cuando uno hace una laparoscopía de órganos sólidos es fundamental contar con la ecografía translaparoscópica intraoperatoria. Entonces uno requiere, en ese caso, y uno dice, el mismo equipo de laparoscopía intraoperatoria es un equipo, digamos, que no es fácil conseguir, y uno lo va a usar o lo va a adquirir de manera institucional para hacer, digamos, un volumen importante de procedimientos en órganos sólidos, no solamente la radiofrecuencia, no solamente del hígado, sino también del páncreas, del riñón, donde uno tiene que observar el momento de la ablación. Y por supuesto, a cielo abierto. Este cielo abierto es muy interesante porque uno puede hacer procedimientos combinados con cirugía. Uno puede hacer cirugía de hígado, resecciones hepáticas parciales, y conservar otras, y sobre todo cuando son muy profundas. Uno diría, ¿cuál es el mejor candidato a una radiofrecuencia? Una lesión pequeña y profunda en el centro del parénquima hepático. ¿Cuál es una mala lesión?
para hacer en forma percutánea las que están bien periféricas, porque esto no discrimina los tejidos, sino puede hacer una ablación y quemar los tejidos hepáticos o tejido intestinal y producir perforación de intestino. Entonces hay que tener cuidado de cuando uno va a ablacionar que ese tejido esté lejos. Muchos lo solucionan colocando alrededor del hígado, por ejemplo, líquido. Uno coloca o inyecta 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica y eso separa la víscera, entonces uno se resguardaría de hacer. Hay algunos estudios japoneses también que, por ejemplo, para quemar cosas que uno no quiere quemar, por ejemplo, la vía biliar, le ponían catéteres en la vía biliar por endoscopía, enfriaban la vía biliar, con eso hacía que preservar mejor la vía biliar. La realidad es que cuando uno está muy cerca de la vía biliar, uno tiene que tener cuidado de cuánto va a ablacionar y si realmente tiene indicación de ablacionar muy cerca de la vía biliar. No pasaría lo mismo cuando uno va a ablacionar cerca de grandes vasos, por ejemplo, las ramas suprahepáticas o la cava. En realidad yo creo que esos serían casos ideales porque hacer una cirugía de esa zona implicaría unas grandes resecciones y a veces no son completas porque está cerca de la cava. En cambio, con la radiofrecuencia uno se asegura de hacer una buena ablación cerca de las venas grandes. Acá tenemos el equipo. Van a ver que para hacer este tipo de radiofrecuencia tienen varios equipos. Este es un equipo antiguo, donde yo digo que es un equipo muy, muy amigable porque uno maneja un solo botón. Hay equipos que uno maneja muchas variables de tiempo, calor, hay unos que tienen sistemas de enfriamiento con agua. Entonces hay un montón de sistemas que uno va haciendo que hace que eso sean equipos más difíciles de manejar y no requiera un técnico o una experiencia mayor. Esto es un equipo, yo digo, muy amigable porque tiene, la única variable que uno maneja es el voltaje. La impedancia se maneja sola y el tiempo es fijo, así que es más fácil. Tiempo de exposición de estos equipos, por ejemplo, son hasta 15 minutos. El voltaje en este equipo era de 40 a 100 watts. Imagínense, un watt es como una lamparita de 100 watts que va quemando. Y hay equipos que ahora usan hasta 200 watts, o sea, la potencia que tienen son mucho mayor. Lo que hace esto es que el tiempo de tratamiento sea menor. Uno quiere que el tratamiento sea mayor de 5 minutos para tener una buena ablación de ese espacio tridimensional, ese volumen, pero ese volumen hay que ver que no sea muy, muy grande, porque cuanto más grande es el volumen, más tiempo tenemos. Hay mucha diferencia entre quemar 2 centímetros cúbicos a 5 centímetros cúbicos. La verdad es que es mucha diferencia. Entonces, el tiempo es muy grande y, por supuesto, los resultados son también diferentes. Está demostrado que las lesiones pequeñas, la radiofrecuencia es muy sencilla, son tratamientos curativos. Por eso, hablando de detalles, en los pacientes que uno va a hacer una cirugía o una ablación de una hepatocarcinoma en pacientes que se van a trasplantar, fíjense que el MEL le baja si uno ablaciona con radiofrecuencia y no le baja cuando uno hace una quimioembolización. ¿Por qué? Porque uno considera que la radiofrecuencia cura el tumor, entonces uno lo baja al estadio de MEL. Y la impedancia es el tercer, digamos, parámetro que uno va viendo, que cuando sube quiere decir que ya el tejido está necrosado y está quemado. Fíjense que, como les decía un momento, las temperaturas que alcanzan estos equipos son hasta 100 grados. Por eso cuando uno quema una lesión muy grande, hay que tener en cuenta la temperatura del paciente. Y por supuesto, los órganos vecinos a la lesión que uno va a ablacionar. Por eso hay que tener cuidado en el tamaño de la lesión. Y el número de lesiones, lo mismo. Cuanto menos lesiones hay, más seguridad de que curarlo. Y si yo tengo 5 lesiones de 3 centímetros, y lo puedes hacer, pero no va a ser lo mismo, y aparte si uno tiene 5 lesiones, uno tiene otras lesiones más pequeñas que uno va a terminar de tratar, entonces hay que tener cuidado qué es lo que uno va a proponerle de tratamiento. ¿Qué pasa? Cuando uno se enfrenta a la cirugía, el dilema es mayor, porque uno opera, resecó todas las metástasis que uno encontró, pero después aparecen en la pieza o más adelante otras metástasis nuevas y si las dejó, ¿qué pasó? Bueno, hay que ver en el momento que uno opera que esas lesiones se van a desarrollar y uno tiene que hacer por ahí tratamientos secuenciales y uno está acostumbrado a hacer seguimientos con ecografía, entonces al paciente, sin decirle a nadie, hacer demasiados, digamos, pedidos y cosas, le hace la ecografía en el consultorio de control y por ahí si uno ya encuentra lesiones, ya va proponiéndole, le va avisando que hay que hacer otras sesiones de ablación, que van a ver que en el tiempo uno va haciendo estas lesiones y estas ablaciones en forma casi ambulatoria,
a diferencia de una cirugía hepática, que uno tiene una gran incisión, acá son incisiones de 2-3 milímetros, y con eso puede, hasta con una pequeña incisión, hacer varias ablaciones por el mismo sector de la piel, dirigiendo la aguja hacia otros lugares. Entonces eso es una cosa interesante. Como dijimos antes, el método de guía, ecografía o tomografía computada. Este es un modelo de aguja, es un modelo de aguja en paraguas. Esta aguja, uno sabe que si uno quiere una lesión más grande, va a tener que hacer un paraguas más grande, entonces uno puede tener a disposición, en otras partes del mundo lo tienen, agujas de 2, 2,5, 3 centímetros, 3 centímetros, 3,5, 4 centímetros, 5 centímetros. Uno abre el paraguas y sabe que, no sé si puedo marcar acá con el marcador, sabe que dentro de este paraguas, eso es la esfera que uno va a quemar. Entonces uno la coloca la aguja, digamos, y hay que ver si la lesión es chica o es grande. Uno puede decir, bueno, con una sola aguja quemo toda la lesión de 1 centímetro, pero si es una lesión más grande, uno tiene que superponer la aguja dentro de la lesión para ir quemando toda la lesión. Entonces lo que uno hace es empezar de la parte más distal a la proximal, y uno puede ya programarse de hacerlo derecho-izquierdo. Esa superposición de agujas se llama overlapping, y con eso uno va haciendo ablaciones más grandes, que es lo mismo. Si la lesión es chiquita, uno la va a curar. Una lesión más grande con el overlapping, por ahí puede quedar restos de tejido vital que van a después a surgir. Acá hay otros equipos de radiofrecuencia. Este era un equipo, fíjense, que tenía solamente 2 planchas. Estas 2 planchas hace que la posibilidad que uno tenga de colocar una aguja no era más de 2,5 centímetros. Si uno coloca una aguja muy grande, por ahí se producen lesiones en la piel. Los equipos más nuevos, que tienen 4 planchas, permite usar agujas y hacer ablaciones más grandes. Otros equipos como el Rita o de Radionics, y hay otros, fíjense, este de Radionics tiene este sistema de enfriamiento, y depende de las agujas, pueden ser agujas simples con un sistema interno que le enfríe y permite hacer ablaciones de mayor tamaño. Fíjense que hay una lesión, y uno lo puede hacer, hay que ver si es apto para la cirugía, o lo puede hacer, digamos, con resecciones previas, o, como decía, con lesiones combinadas. Esto es una imagen que yo siempre digo, depende del lugar donde esté, como uno dispone todos los equipos. Esto era, me acuerdo, en el MD Anderson, donde ellos ponían todos los equipos alrededor del paciente, y en todos los ponían las 4 planchas para hacer la ablación, y realmente hacían en un 10% de pacientes las ablaciones. Eso significa que ponían muchas planchas y realmente no usaban en todos los pacientes la ablación, pero armar todo el equipo dentro de la operación es muy engorroso. Entonces, si uno piensa que el paciente va a requerir una radiofrecuencia, ya tiene que tener todo preparado en el momento de la cirugía. Esto es una ablación por vía percutánea, donde uno hace la ecografía y coloca la aguja, y lo que es muy importante es que cuando uno vaya a colocar la aguja, tenga la seguridad que va a colocar la aguja en el sitio. He visto también procedimientos donde uno coloca la aguja, no le gusta, y va moviendo, sacando, y está descrito cuando empezó la radiofrecuencia que tenía mucha diseminación del tumor a distancia, y eso se producía porque son agujas 14G que son gruesas, y si uno pone la aguja, saca la aguja, si uno no cree en la diseminación, es eso, poner y sacar una aguja gruesa, y eso va a producir una diseminación a distancia, digamos, seguramente. Entonces hay que tener cuidado. Si uno tiene dudas, una lesión chica, un poco profunda, lo que puede hacer es poner una aguja fina, y después pone la aguja más gruesa, siguiendo esa aguja fina, ya estando seguro de dónde está. Acá es como se ve la aguja con ecografía, se ve cómo se abre, se ve muy bien con ecografía en tiempo real. Acá está con ecografía intraoperativa, también se ve la lesión. Lo que es interesante es que cuando uno va haciendo la ablación, como que y después se enfría, entonces un momento pierde el sentido de lo que uno va ablacionando. Por eso es importante que uno tenga bien claro qué va a ablacionar, y empezar de lo profundo a superficial, y aunque no lo distingue claramente, sabe que lo va a ablacionar. Este es otro detalle importante que uno quiere ver. Uno ve esta lesión y uno dice, bueno, la vamos a ablacionar. ¿Y qué pasa con el informe posterior del radiólogo? Dice, la lesión, fíjense en esta imagen después de la ablación, es mucho más grande que la anterior. Imagínense el susto del paciente cuando ve que su lesión no solamente no se ha achicado, sino que se ha agrandado. Pero si ustedes se fijan, esta lesión es mucho más homogénea, es una lesión necrótica,
a diferencia del anterior, no sé si podemos ver la anterior acá. Acá vemos la anterior, a ver. Ahí está. Fíjense esta lesión que era grande, heterogénea, y cuando ve la nueva imagen, es una imagen grande donde no se ve nada de eso que estaba antes. Para mí esto es una ablación excelente, pero no solamente uno lo discute y con los radiólogos hay que avisarles muy bien y aclarar que no asusten a los enfermos, es que en el mundo se está viendo que uno mide la eficacia de un método por el achicamiento y la reducción del tumor, y acá eso no se produce un aumento del tamaño, que después con el tiempo se va a reducir. Entonces hay que tener paciencia para ver cómo se va reduciendo, y cuando uno le hace un PET a estas lesiones también, esto va a marcar como si tuviese un área inflamatoria, hay que ver cómo sigue. Resultados, fíjense, cuando uno hace la ablación, realmente consigue buenos resultados de ablación, y cuando uno va viendo y evaluando los resultados de las distintas ablaciones, va viendo que realmente son métodos curativos. ¿Cuáles son las complicaciones que uno puede ver en la ablación? Y uno con esto quema, y quema indiscriminadamente. Entonces tiene que tener cuidado de los órganos vecinos. Puede haber alguna hemorragia que uno no la ha visto, y algunos equipos actualmente que tienen una ablación del tracto de salida, que se llama tract ablation. Hay que ver la siembra tumoral, que también es cuestión de técnica, o si uno con una hoja 14 puede, digamos, pinchar muchas veces, seguramente va a tener ablación, errores hepáticos, cuidado con las lesiones biliares, ictericia transitoria si uno quemó demasiado, o una insuficiencia hepática si uno dejó un hígado pequeño y lo ablacionó. A veces uno está cerca del diafragma, puede producir derrame pleural. ¿Qué es lo que uno va aprendiendo? Y que el factor más importante de la recurrencia fue el tamaño, y que lo que más recidivas sería el carcinoma cerebral y las metástasis colorectal, porque no solamente son recidivas locales, sino recidivas de otras lesiones. Y las lesiones únicas, por supuesto, tienen menor porcentaje de recidivas. Cuanto más chica la lesión y mejor se ablaciona, va a andar mejor. Otras podían liberar ganas de emoción. Diseminación, yo digo, cada vez hay menos. Los catéteres en arteria para poner portacat son tratamientos complementarios, como les decía, y en eso hay varios tipos de tratamientos usando la vía arterial, ya sea con quimioembolización clásica, con esferas con quimioterapia o con radioembolización. Otros tratamientos, fíjense, cómo uno puede hacer en forma abierta o en forma percutánea, con una mortalidad bastante baja. Entonces uno sabe que estos procedimientos lo puede hacer y realmente tienen muy poca mortalidad de la cirugía. Hay estudios multicéntricos que uno hablaba con Libragui en su momento, donde él, toda pequeña lesión nueva que veía la quemaba, y realmente tenía una sobrevida de los pacientes muy, muy buena, con un seguimiento de todos los pacientes que uno tenía que hacerlo muy seguido. En el hospital de clínicas fuimos haciendo, yo diría que lo importante acá, en todas las edades, con muchos pacientes. Empezamos alrededor del año 2000 a hacer las lesiones, y bueno, esto uno va haciendo, y esto es una estadística ya antigua, pero uno va viendo que hay un montón de pacientes candidatos de estas lesiones. Vías de abordaje, percutánea, laparoscópico a cielo abierto, fíjense que eso uno lo va eligiendo en forma discriminada. Y el otro que está apareciendo ahora son las microondas, que uno ve que no hay diferencia entre lo que es radiofrecuencia y microondas, porque los dos métodos ablacionan bastante bien. Lo único que la microonda sería un poquito más rápido, y sería con una menor tiempo de ablación y mejor, digamos, cancerígeno, mayor temperatura tumoral, y ablacionaría un poquito más, pero no hay una diferencia estadística demostrada que sea más útil. Bueno, esto creo que es un pantallazo de esto, que realmente es un método que a mí me apasiona y cada vez uno lo usa con mayor frecuencia. No se hacen tanta cantidad de procedimientos como uno desearía, pero creo que es un método que uno tiene que aplicarlo toda vez que uno está en el armamentario de la cirugía hepática. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muy buena una exposición donde sintetizaste en breve tiempo un tema realmente muy interesante, apasionante. No sé si habrá preguntas del auditorio. Si no hay preguntas del auditorio, bueno, por ahí pregunto yo algunas cosas. Había una pregunta, creo.
del doctor Bueno, Yarur, si es que hay alguna ventaja entre bueno, sí, con radiofrecuencia y microondas. un poco lo expresó casi al final el doctor a eso, que, bueno, él planteó, bueno, no está toda la bibliografía, en realidad no coincide totalmente en este enfoque. Francisco lo planteó como que son métodos prácticamente con una similitud de resultados. Entre radiofrecuencia y microondas son bastante similares. Uno así es más rápido. Sí, Si es un poco ansioso, la microondas es más rápido, pero no hay una demostración que un método sea mucho mejor que otro. Yo te digo, en la Argentina, sí. Sí, perdón, te escucho, perdón. No, que en Argentina adelante. lo que más está usando es la radiofrecuencia, están apareciendo equipos de microondas. Hay otros sistemas de electroporation, que es como un nanoknife que también tiene la misma función. Son equipos que, digamos, que uno tiene mucha diversidad, pero creo que uno puede elegir un método, y este método vino a reemplazar lo que era la vieja alcoholización, que ese método ya está totalmente en desuso. Yo creo que estos métodos de ablación son muy buenos, cualquiera de los dos que se use, y creo que uno, el que pueda acostumbrar o que tenga alcance, creo que son excelentes los dos. Bueno, yo creo que vale la pena, vamos a volver un poquito sobre eso. Yo creería que algunos trabajos van mostrando una tendencia hacia el microondas más que hacia la radiofrecuencia, van mostrando. Luego lo voy a mencionar, estaba buscando ahí, pero no he encontrado, había seleccionado algo de eso, pero no importa. Para mencionar específicamente qué trabajos son los que muestran, algunos que hicieron estudios donde se estudió, se estadificó y mostraba una pequeña tendencia, no muy franca, pero hacia el microondas. Y yo creo que hay una cierta excitación en el mundo científico más hacia el microondas que hacia la radiofrecuencia, si bien no es demasiado significativo. Ahora, yo te preguntaría, Francisco, vos mencionás, porque claro, ese resultado que yo, pero bueno, no será lo mismo si yo aplico radiofrecuencia a un tumor de 6 centímetros o de 2. Entonces, en general vos dijiste, bueno, lesión pequeña, profunda, y en el centro del parénquima hepático es la ideal. En tu opinión, ¿qué es pequeña? O sea, ¿cuál es el límite que ustedes tienen de decir, esto me parece que es lo caso ideal, estadísticamente puede ser algo más, pero ya sale de lo ideal? Si hay algún margen que toman, también como para decir, hay algún margen, 5 milímetros, no sé lo que fuera, y bueno, y el número de lesiones. Bueno, Es decir, yo diría estadísticamente, ¿qué encuentran ustedes que es lo ideal? ¿Cuántas lesiones, qué tamaño? Y marca. claro, vos fíjate que yo lo que te planteo es, no es que yo tengo la radiofrecuencia como único método, yo hago radioembolización, quimioembolización, cirugía hepática y radiofrecuencia. Entonces, si yo tengo una lesión única de 2 centímetros, centro hepática es ideal para radiofrecuencia. Si yo tengo un paciente con alto riesgo y tengo una lesión más grande, si bien no es ideal, es un método ideal porque el paciente hasta 5 centímetros yo lo trataría también por radiofrecuencia. Ya más grande de 5 centímetros, le haría quimioembolización o radioembolización, la reduciría, y si esto se reduce con la quimio intraarterial, probaría también y seguiría con la radiofrecuencia. Eso lo vemos más, te diría, en tumores no en metástasis, sino en tumores primarios hepáticos, que el tratamiento combinado entre endovascular, radio o quimioembolización y después radiofrecuencia, creo que es un método muy bueno. En cuanto al número de lesiones, es como antes. Si vos tenés lesiones y vos podés hacer una cirugía y resecar todas las lesiones periféricas sin mucho, digamos, sacrificio de parénquima hepático, y tenés alguna lesión central, es un método combinado ideal. Por eso te digo, en cuanto a lesiones, si son 2 centímetros es lo ideal, 3, 4, hasta 5 centímetros se puede tratar, pero que sea una sola lesión de 5 centímetros. El tema es, insisto, que está demostrado que el tamaño tumoral es uno de los factores más importantes en la recidiva. Y si usted es un paciente con 50 metástasis, y bueno, yo probaría quimioterapia sistémica, si esto reduce, hacer el tratamiento, ya sea quirúrgico o ablación de lo que queda, y en los pacientes que aparece tecnicia no por ocupación de parénquima hepático, sino por alguna obstrucción biliar, uno le puede ofrecer hasta un drenaje percutáneo de la vía biliar. Pero fíjate, son casos excepcionales, y yo he visto algunos casos que tenían metástasis con obstrucción biliar, se drenó la vía biliar, mejoró el hepatograma y se hizo radioembolización. O sea, fíjate que uno puede combinar procedimientos y con eso, digamos, poder
es ascender en cuanto al tratamiento a pacientes más complejos. Seguro, Bueno, eso doctor, claramente el concepto que acabas de volcar, Francisco, es central, ¿no? Esto es reforzar y combinar tratamientos. A lo que recién me refería, mira, hay un metaanálisis sistemático del 2019, un trabajo bastante nuevo de Glassberg, donde hace una comparación entre lo que es todo las microondas y la radiofrecuencia, y lo que encuentra básicamente Glassberg es no hay gran diferencia en sobrevida, resultados, esto, pero el índice de recidiva es menor con las microondas. Si bien hay una enorme cantidad de bibliografía, por otro lado, por lo que vos dijiste, o son similares o es un poquito mejor el microondas, un poquito ahí está la cosa. Pero bueno, es muy difícil, es un tema que se va a seguir Yo discutiendo. te diría, depende de quién lo Seguramente. escriba. Lo que sí te diría es que vas a tardar menos tiempo. Eso te aseguro que va a ser, yo por eso la elegiría, porque tarda menos tiempo. No sé si la cantidad recidiva o el tamaño es lo mismo, pero tarda menos tiempo. Bueno, me parece que dejamos lugar a los próximos disertantes, ¿no, Cecilia? sí, sí, en honor al tiempo. Muchas gracias, doctor, excelente su presentación. Y ahora vamos a pedirle al doctor Jarufe, Nicolás Jarufe, buenas noches, doctor. Si puede abrir su micrófono. Sí, El hola. Nicolás Yo Jarufe. quería, perdonar Cecilia, porque me cortó Francisco bruscamente, y no mejor yo quería mostrar algo que, bueno, no quiero ser mal educado, pero lo muestro nada más, Francisco. Pues si depende de quién escribe, está bien. Yo les muestro esto nada más. Fíjate, esto es un modelo, lo estoy sacando porque está todavía, no sé si se logra ver, está con todo esto. Esto es un modelo que hemos usado nosotros, es un dispositivo de radiofrecuencia. Vos lo expresaste, no se pueden dar demasiados aspectos técnicos, pero esto en definitiva vos censás la temperatura o censás la impedancia. Nosotros tenemos un equipo extraordinario para censar la impedancia, que es el Ligash. Entonces, este es un equipo de radiofrecuencia que hemos utilizado varias veces con muy buenos resultados, que hasta lo hemos bautizado con un nombre, Coral, porque utiliza la radiofrecuencia adaptado al Ligash, que te mide la impedancia. Y la verdad que va muy, muy bien y no tiene para nada los costos de otros equipos extraordinarios. Esto fue diseñado por un ex reciente nuestro, que ya no hace más cirugía, hace muchos años, y se dedica exclusivamente al diseño y venta de equipamientos médicos. Bueno, gracias. Adelante, Cecilia, no Gracias, quiero doctor. interrumpir más. Bueno, doctor Jarufe, buenas noches. Sí, buenas noches Buenas a todos, noches. muchas gracias por la invitación. Gracias a Un honor en usted. realidad estar acá compartiendo con ustedes. Voy a Bueno. compartir. Lo presento, doctor. El doctor Ya. Jarufe es profesor titular de cirugía HPV y trasplantes, es jefe de departamento de cirugía de la Clínica Las Condes de Santiago de Chile, y nos va a deleitar con el manejo mini-invasivo de las complicaciones locales en pancreatitis aguda. Doctor, lo escuchamos. Bien, muchas gracias. ¿Se está viendo en pantalla completa? Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Se en pantalla completa? Sí, pantalla completa. Ya. Bien, buenas noches, muchas gracias. Un honor estar hablando acá en este curso con grandes especialistas. Mi charla es más bien de laparoscopía en complicaciones de pancreatitis aguda, porque probablemente en manejo mini invasivo el doctor Francisco Suárez tiene mucha más experiencia que yo en todo lo que se refiere a manejo percutáneo de las complicaciones de la pancreatitis aguda, así que yo me voy a referir más bien a lo quirúrgico mini invasivo, es decir, a la laparoscopía. Entonces, ¿cuándo vamos a necesitar nosotros hacer un tratamiento quirúrgico, ya sea abierto o laparoscópico en pancreatitis aguda? Pues la verdad es que la respuesta es rara vez, porque la mayoría de las pancreatitis agudas, ustedes lo saben muy bien, por eso que yo me voy a saltar toda esta parte, pero la mayoría son de manejo médico, y solamente los cirujanos o los intervencionistas tenemos que participar
cuando hay algunas complicaciones, como una coleocolitiasis con colangitis asociada, que se puede hacer una CPRE, si hay un síndrome compartimental, por supuesto, o en las complicaciones tardías, que eso es lo más interesante para el manejo mini-invasivo, ya sea necrosis pancreática, pero no todas las necrosis infectadas, las que realmente requieren tratamiento quirúrgico, lo mismo con las colecciones, las que estén infectadas, algunos pseudoquistes, o por supuesto cuando hay sangrado. Así que yo me voy a referir fundamentalmente a esto, que son las complicaciones tardías, que rara vez requieren manejo quirúrgico, pero cuando lo requieren, es muy importante realizarlo porque son de alta mortalidad. Así que me voy a referir fundamentalmente a la necrosis pancreática y el manejo de los pseudoquistes. Pasemos a la necrosis. La necrosis pancreática tiene una alta mortalidad. Las pancreatitis, cuando están asociadas a necrosis, son distintas, ¿cierto? Son pancreatitis severa. La mayoría no requieren cirugía, pero si no se operan y están infectadas, la mortalidad es prácticamente 100%. Y cuando se operan, la mortalidad se reduce, pero se reduce no tan bajo, 22%. Es decir, el tener necrosis infectada en una pancreatitis es algo realmente grave que conlleva mortalidad importante. Aquí les traigo una diapositiva ya que tiene algunos años, pero que eran unas guías, son guías de manejo pancreatitis aguda y de cuándo intervenir una necrosis pancreática. Y ustedes ven que no solamente hay que demostrar que esté infectada la necrosis, sino que en ocasiones tenemos un paciente que va con un deterioro clínico persistente, en ausencia de otros focos, ¿cierto? En ausencia de que tenga una colangitis o colecciones por otro lado, y vemos que esta necrosis le está produciendo un síndrome inflamatorio persistente y se va deteriorando. También ahí estamos autorizados a intervenir la necrosis pancreática. Y siempre el drenaje percutáneo es la primera opción, como dice acá abajo, pero cuando no se puede, y yo les voy a explicar después por qué soy tan pro a usar la laparoscopía en algunos casos, debemos hacerlo. Siempre la extracción de la necrosis, la necrosectomía, se ha hecho por vía abierta, ¿cierto? Con grandes cirugías que requieren a veces laparostomías contenidas, incisiones subcostales bilaterales o medias suprainfraumbilicales. Y esa misma laparotomía tiene complicaciones, tiene una morbilidad elevada, como ven ustedes ahí, hasta 90%, porque se producen fístulas intestinales, hay sangrado, hay infección de heridas, que son heridas muy grandes, mucha visceración, etc. Y la mortalidad puede llegar hasta 20%, 25%, desde 6%, es decir, tiene una mortalidad considerable. Y por eso que aparece la laparoscopía, que es una intervención mini-invasivo, pero que en el páncreas en general ha ido más lento, porque es más complejo. El páncreas está escondido, tiene dificultades técnicas y siempre hay temor al páncreas, esa es la realidad. Sin embargo, por laparoscopía, yo les voy a mostrar ahora algunos trabajos que así lo dicen, y algunos videos de cirugías que hemos hecho, tiene la ventaja de que podemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hacemos por cirugía abierta con estas tremendas incisiones, pero con una morbilidad e incluso con mortalidad mucho menor. Con laparoscopía podemos debridar grandes cantidades de necrosis, drenar colecciones, un acceso mini-invasivo, muchas veces en una sola cirugía, y si requiero otra, también puedo volver a entrar, ya que la primera, como fue mini-invasivo, no altera tanto el abdomen. Y, por supuesto, con todos los beneficios de la cirugía laparoscópica. Esto, a diferencia de, y aquí puede que tengamos alguna discusión con el doctor Francisco, del manejo percutáneo, que no puede extraer grandes cantidades de necrosis, o sí lo puede hacer, pero en varios procedimientos. El radiólogo prácticamente tiene que estar
al lado de la cama del enfermo e ir una y otra vez extrayéndole necrosis, colecciones, punciones y un costo bastante elevado versus un solo procedimiento que extraemos grandes cantidades de necrosis. Para que vean ustedes que esto que estoy hablando yo no es que se me haya ocurrido ni mucho menos, esto ya el 2014 en una revista británica, el British Journal, ya lo ponen a la necrosectomía laparoscópica, acá, como ven ustedes aquí, como dentro de un algoritmo de manejo de la necrosis o complicaciones de la pancreatitis aguda. Y dice endoscópico o quirúrgico mini invasivo. Y al final, o laparotomía. Es decir, ya es parte del algoritmo, por lo tanto, es un armamento que tenemos que tener integrado en el tratamiento de las complicaciones de la pancreatitis. Esto ya lo hablamos, evita grandes incisiones, menos tiempo de recuperación, menos dolor postoperatorio, y esto último también es interesante en los casos que me ha tocado realizar, y lo que dice la literatura, los pacientes se inflaman menos. Estos son pacientes graves que tienen necrosis infectada, y uno lo opera, y cuando uno opera a uno de estos pacientes por vía abierta, ¿cierto? Yo creo que todos los que somos cirujanos nos ha tocado participar o hacer estas grandes laparotomías, los pacientes salen muy graves de pabellón. Normalmente salen intubados, van a la UCI. Sin embargo, cuando lo hacemos por laparoscopía, el paciente muchas veces no vuelve a la UCI, va al intermedio, sale incluso extubado, es decir, se inflaman mucho menos. Algunos trabajos para avalar esto, por ejemplo acá, vean ustedes que las complicaciones, primero el porcentaje de éxito por laparoscopía es bastante alto, 80, 100, 90%, y las complicaciones bastante bajas. Estos son trabajos todavía con un N no muy grande de pacientes. Y la mortalidad también bastante baja respecto a lo que estábamos acostumbrados a ver con necrosectomía. Miren las mortalidades todas bajo 10%. Y cuando, esto es un poco lo mismo, de la forma como se hace, pero acá vean ustedes el porcentaje de mortalidad cuando se trata por laparoscopía 7% y cuando es por laparotomía 11%. Acá hay un trabajo comparativo grande de hartos pacientes donde compararon cirugía abierta versus laparoscópica para necrosis pancreática infectada, y me molesta el cuadrito. Vean cómo lo que sale significativo, que está marcado en rojo, por ejemplo, las pérdidas hemáticas, favorece a la laparoscopía, la fístula pancreática, menos laparoscopía también, infecciones pulmonares, mejor en laparoscopía. Por supuesto, las infecciones de las incisiones, no hay duda, porque la laparoscopía es muy pequeña, y la estadía hospitalaria, y también acá no salió significativo, pero la mortalidad por laparoscopía es muy baja. Acá hay otro trabajo que es un consenso multidisciplinario, publicado en 2012, donde se demuestra que la laparoscopía tiene una mortalidad bastante baja y deberá ser la primera opción ante necrosis infectada. Nosotros publicamos ya varios años, en 2010, los primeros 11 casos, y obtuvimos más o menos lo mismo, tiempo de cirugía, sin conversiones. Y esto es interesante porque hubo pacientes de nuestro trabajo que hubo que realizarle otros procedimientos. Por ejemplo, bueno, este paciente por una coleocolitiasis, pero acá hubo un paciente que hubo que después hacerlo abierto porque volvió a tener necrosis. Hay otro que yo les voy a mostrar el video que la misma necrosis lesionó la vía biliar y después le hicimos una reconstrucción biliar. Y hay otros dos pacientes que necesitaron una nueva laparoscopía para drenar colecciones residuales. Es decir, se puede repetir el procedimiento, pero son la minoría de los pacientes. Les voy a mostrar, como yo sé que acá hay varios cirujanos que quieren ver técnicas y cirugía, la técnica que usamos nosotros.
La verdad es que lo hemos variado un poco. Hoy en día yo me pongo acá entre medio de las piernas del paciente. Esa es la ubicación de los trócares, 4 de 10 o 12 y 1 de 5. Y acá vemos el video, es una pancreatitis grave con necrosis. Ustedes ven cómo está bombado ahí el epiplón. Abrimos la trancavidad de los epiplones, vean cómo está el páncreas con un abombamiento, probablemente por líquido. Aquí vamos a abrir la colección, vean cómo sale tejido bilioso, que eso nos llamó la atención. Todo esto estaba infectado y salió tejido bilioso a tensión en la cavidad, muy llamativo, vamos a ver después por qué. Aspiramos este tejido, como ven ahí, empezamos a debridar. Esto se hace con mucho cuidado, en forma muy roma, para no lesionar arterias y no tener sangrado. Y vean cómo acá empezamos a extraer la necrosis. Estamos aspirando y ahí se extraen grandes cantidades de necrosis pancreática que por otra vía, que no sea una cirugía abierta, es muy difícil de obtener en un solo procedimiento esta gran cantidad de necrosis, como ven ustedes ahí, de una sola vez. Esto se va introduciendo en bolsa, que después se extraen, y vean cómo va quedando toda esa zona limpia, sin tejido necrótico, y van a ver ustedes después cómo se va a visualizar algunos vasos, como la arteria esplénica, que va a quedar prácticamente desnuda, sin tejido. Por eso que esta intervención tiene que hacerse con mucho cuidado, en forma muy roma. Miren las cantidades de necrosis que salen. Y ahí van a ver cómo está latiendo la arteria hepática y la arteria esplénica. Ahí estamos sacando un poco de necrosis hacia la cabeza. Y acá, cuando terminamos de sacar esta necrosis hacia la cabeza, vean ustedes la arteria hepática ahí prácticamente sin tejido alrededor. Y hay que evitar, por supuesto, todo tipo de lesión. Y miren lo que nos encontramos, con la vía biliar amputada, necrótica, por la necrosis pancreática, y eso explicaba la cantidad de bilis que había en la cavidad. Y este es uno de los pacientes que una vez que se mejoró de todo esto, que anduvo muy bien, se le hizo una reconstrucción biliar. Dejamos drenaje, por supuesto, y evolucionó con su fístula biliar, y meses después, ya cuando estaba bien y todo mucho más desinflamado, ese el escáner postoperatorio, vean como los drenajes, y prácticamente no hay nada de necrosis residual. Como les decía, la laparoscopía también permite entrar nuevamente de manera relativamente expedita. Este es un paciente que ya le habíamos hecho una necrosectomía, pero tiempo después, una semana, 10 días después, empezó nuevamente con fiebre, con compromiso, y vean cómo hay necrosis residual, o se formó nueva necrosis acá en el cuerpo y cola, que no estaba drenada, y los drenajes, por supuesto, eran insuficientes. Así que entramos nuevamente, pero esta vez, a diferencia de la anterior, lo hicimos a través del mesocolon, para no entrar por la trancavidad que está muy adherida por la cirugía anterior. Ahí retiramos los drenajes. Tenía una vesícula además muy aguda, y esa es la otra ventaja de la laparoscopía, que permite en el mismo acto, cuando es posible, como en este caso, hacer la colecistectomía y dejarle resuelto el problema al paciente. Estas son pancreatitis biliares, obviamente. Y vean cómo es casi imposible entrar por la trancavidad, por todas las herencias firmes que tenía, así que nos metimos por vía transmesocólica. Ahí está el colon levantado, y por esta vía somos capaces también, de una manera muy roma, igual al video anterior, extraer estas grandes cantidades de necrosis infectadas. Miren ustedes cómo está todo necrótico ahí, y todo hecho a través del mesocolon, y no entramos nuevamente por la trancavidad, porque ya ese espacio está absolutamente sellado. Vean ustedes cómo salen estas grandes cantidades de necrosis, que yo insisto que por vía percutánea es muy difícil de realizar, por lo menos en un procedimiento. Requiere, imagínense ustedes la cantidad de procedimientos percutáneos para poder sacar estas cantidades. En cambio, en este paciente requirió 2 laparoscopías y se mejoró completamente, y además se fue sin su vesícula, que era la causante de todos estos males. Este es el escáner
posterior, que vean ustedes que no quedó nada de necrosis, están los dos drenajes tubulares en cañón de escopeta. Así que la necrosectomía laparoscópica es factible, segura, tiene todas las ventajas de una cirugía mínima invasiva. Por supuesto que los pacientes hay que seleccionarlos adecuadamente y todavía faltan resultados a largo plazo. Y en pocos minutos que me quedan, les voy a hablar un poco de los pseudoquistes, y al igual que las necrosis pancreáticas, los pseudoquistes la gran mayoría son de manejo médico o no se hace nada, pero hay algunos que sí requieren cirugía o algún tipo de drenaje, ¿cierto? Los quistes que son grandes, los sintomáticos, los que aún queda esta necrosis adentro, lo que se llama el WON de la clasificación de Atlanta, que requiere algún tipo de terapia. Y por supuesto que yo estoy muy de acuerdo que la primera opción es endoscópico, transgástrico, pero a veces el endoscópico se tapa o no se puede extraer toda la necrosis y requiere de más procedimiento. Acá, por ejemplo, hay una tabla grande, pero que compara los resultados del manejo quirúrgico. Vean ustedes las complicaciones muy bajas de drenaje quirúrgico de pseudoquiste, de todos estos trabajos de C. Está silenciado, doctor Jaruf. Ahí lo activé. No, no parece. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Sí, Sí. doctor. Ah, Ahora Ahora sí, no. doctor Jaruf. está cortado. Esos fueron ustedes, ¿no? Bueno, les quiero mostrar rápidamente este caso que es muy interesante. Este es un pseudoquiste de la cabeza, como ven ustedes ahí. Pero yo no tengo compartida la pantalla. La Ah, ya. pantalla. Se perdió compartir, Nicolás. Voy a compartir de nuevo. Alguien dejó, no sé. Aquí está pasando algo. Me están boicoteando. Bueno, ya Sí, voy a sí. terminar, no se preocupen. Me parece que Ahí sí. alguien prefiere, ahí sí, alguien prefiere lo percutáneo, me parece, Sí, Nicolás. no, sí, ya me sospechaba, Algo está pasando. ¿Me están viendo ahí y me escuchan? Perfecto, perfecto. Ya. Adelante, gracias, Les Nicolás. decía Ahora que se ve. este es un pseudoquiste grande, y no solamente un pseudoquiste grande de la cabeza del páncreas, sino que además tiene necrosis adentro, como ven ustedes, y además tiene otro problema. Vean cómo comprime la vía biliar, este es el colédoco, y la dilata. Aquí está la vesícula, y dilata la vía biliar. Entonces este paciente llegó, él hizo un cuadro de pancreatitis grave por droga, por un medicamento, y llegó con ictericia y séptico, la verdad, y bueno, después del manejo médico, decidimos hacerle un drenaje quirúrgico de su pseudoquiste, y vean ustedes el pseudoquiste y la obstrucción que le produce. Y la verdad es que vean cómo este pseudoquiste tiene clara indicación de cirugía, vean cómo le abulta el abdomen, un pseudoquiste bastante grande. Y bueno, ahí entramos a la cavidad y se ve como todos estos pacientes que tienen hartas adherencias porque han hecho pancreatitis bastante grave. Y vamos ahí entrando por la trancavidad, igual como vieron en el primer video de la necrosectomía. Vamos a buscar el pseudoquiste. Estos son pseudoquistes ya antiguos, así que tienen una pared más firme. Aquí vamos a funcionar para estar seguros de que estamos en la posición correcta. Tenemos un líquido turbio y posteriormente ampliamos hasta caer en una cavidad. Como van a ver ustedes ahí, nos metemos con la óptica a la cavidad y vemos que es una cavidad que está llena de necrosis. Así que esto también por vía transgástrica no es tan fácil de extraer toda esta necrosis.
así que preferimos hacerle una laparoscopía, extrajimos grandes cantidades de necrosis, similar a los casos anteriores, y posteriormente, una vez que esté bien limpio el pseudoquiste, miren la cantidad de mugre, de necrosis que va saliendo, se lava y se construye un asa Niederruh, que me parece que es la mejor manera de drenar estos pseudoquistes, ya que quedan con un asa desfuncionalizada, no hay recurrencia, no hay contaminación con alimentos, como ocurre cuando es de manejo endoscópico, ese es el pie de la Niederruh, y posteriormente una anastomosis a las paredes del pseudoquiste. Ustedes saben que justamente se llama pseudoquiste porque no tienen paredes muy definidas, así que hay que tomar acá, usamos sutura gruesa, un Vicryl 3.0, una aguja grande, que hacemos puntos totales, tanto de la selosa al intestino, como a la pared total del pseudoquiste. Es importante que tiene que ser puntos firmes y gruesos, y de esa manera queda derivado el pseudoquiste, y este paciente se le quitó la ictericia gracias al drenaje del pseudoquiste, no necesitó ninguna otra intervención de su vía biliar, y con un manejo, como ven ustedes ahí, mini invasivo. Así que las ventajas que el pseudoquiste permite asociar necrosectomía de baja morbilidad, rápida recuperación y recurrencia, igual que cirugía abierta, es decir, muy baja y menor que endoscopio. Para terminar, el tratamiento laparoscópico entonces es una opción, tiene ventajas, como todo procedimiento mini-invasivo, con mayor experiencia se pueden hacer mejores necrosectomías e incluso reintervenciones en caso necesario, y obviamente que, como siempre, faltan estudios comparativos, pero se nota que es una técnica adecuada para estas complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaruffe. Excelente exposición, muy claro. Plantea el doctor Jaruffe un rol para la laparoscopía, una gran cantidad de expertos en la laparoscopía, probablemente más que en estas funciones percutáneas y demás, al menos en nuestro ambiente. Sería muy interesante si con el correr de los tiempos muestran los trabajos este rol. De cualquier manera, antes de abrir para las preguntas, que debe haber muchas, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y lo que ha mostrado el doctor Jaruffe son casos contundentes de la ventaja de la laparoscopía, la toilette que uno puede realizar, la limpieza que se puede realizar, que uno tendría sus dudas que con métodos percutáneos puros pudiera hacerlo, al menos en una sesión. Bueno, no sé qué pregunta habrá, Cecilia. ¿Alguien del auditorio quiere activar su micrófono y preguntar? ¿Tienen algo escrito? No lo sé. Sí, el doctor Franz Apodaca pregunta a Nicolás, ¿cuál es tu opinión del step up en la necrosis infectada? Doctor Jaruffe. Sí, no sé a qué se refieren en detalle con el De ir de está menos a más, con Sí. punción. A ver, explícalo, Franz. Sí. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Hola, Franz. Bueno, ya tuvimos oportunidad de encontrarnos en Puerto Alegre, no sé si te acuerdas, hace muchos años en la HP. Sí, Yo soy uno de los aficionados a pancreatología y también a pancreatitis aguda. Entonces, lo que yo te preguntaba es de que últimamente está habiendo muchos trabajos, especialmente que vienen de Holanda. Y ellos en 2010 presentaron el Step Up, que sería por serie, solo que el abordaje que ellos utilizan por la laparoscopía, ellos utilizan el VART, la retroperitonoscopía. Entonces, eso yo quería saber, ¿cuál es tu opinión de ese trabajo, ¿no? De ese grupo holandés que desde 2010 está medio que dictando las normas en la necrosectomía en la pancreatitis aguda? Sí, Franz, yo creo que nadie puede dictar normas ni protocolo, porque depende mucho de cada centro y la experiencia que se tiene por centro. De repente van a haber lugares donde hay muy buenos radiólogos intervencionales y van a querer hacer todo por ahí, o otros lugares en que no hay radiólogos intervencionales, que probablemente en la mayoría de los centros, y que van a tener que ser más proquirúrgicos. Yo, como les mostré en los videos, yo rara vez entro por retroperitoneo. Y hay mucho mito al respecto que dicen, bueno, si hay necrosis el páncreas retroperitoneal, hagámosle una lumbotomía
o metamos el laparoscopio por retroperitoneo y no contaminamos la cavidad. Eso para mí es un mito, porque si uno va a entrar a la cavidad, va a comunicar la cavidad con el retroperitoneo, como vieron en los videos ahí, pero va a dejar limpio, ¿cierto? Y va a hacer grandes limpiezas, no pasa nada, digamos, no es que uno va a dejar contaminado el peritoneo, igual que el drenaje hacia afuera. Y a mí me parece que por retroperitoneo, si bien también es mini invasivo, lo que uno logra hacer es de menor cuantía y calidad que lo que uno hace con la exposición completa. Pero no lo descarto, yo creo que hay que ver caso a caso. De repente alguien podrá tener necrosis solo en la cola, ahí ¿Cómo le muy cerca del puedo levantar la riñón, mano, hacer algo? y una incisión pequeña retroperitoneal o meter el laparoscopio por ahí puede ser más que suficiente. Yo creo que está bien. Pero a mí me gusta más este abordaje intraperitoneal, probablemente por deformación, porque soy cirujano de páncreas también y estoy acostumbrado a ese abordaje. Gracias, doctor. ¿Puedo comentar algo? Sí, por supuesto, doctor. Quería decirle a Nicolás que yo soy cirujano general y hago intervencionismo y opero. Así que cuando decís uno hace, yo estoy convencido de lo que mencioné antes para lo que es la radiofrecuencia, para páncreas pienso lo mismo. Yo creo que en pancreatitis aguda es una enfermedad muy heterogénea, que es evolutiva, y a veces uno piensa que con una cirugía solo está, pero después, como también te escuché decir, uno tiene que reoperar, se puede hacer intervencionismo, se puede hacer endoscopía. Yo creo que son patologías donde es importante el manejo multidisciplinario, donde interviene el radiólogo, el endoscopista, el cirujano. Yo tengo la ventaja de que soy cirujano, hago la laparoscopía hace 30 años, desde el 91. Tengo muchos amigos endoscopistas que trabajan muy bien, y a veces yo te digo, he tenido que decirles a los endoscopistas qué quiero que hagan ellos para tratar los pacientes, y yo creo que es muy importante, y yo creo que la laparoscopía no se descarta. La contaminación no es importante porque uno termina lavando, pero creo que es muy importante manejar con todos una patología muy heterogénea y evolutiva, porque uno piensa que limpió todo, le puso un drenaje y apareció otra colección que estaba en la cabeza, en la cola, y uno tiene que volver a drenar, volver a trabajar, o se va al retroperitoneo. Y bueno, yo creo que son cosas que uno tiene que ver, y es importante cada paso, cada step, como dirían el step up, hacer un step charlando con todos cuál es mejor el siguiente paso. De acuerdo. Gracias, doctor. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo manejan, o no sé si tiene en su registro, las fístulas pancreáticas post-necrosectomía? ¿Cómo las trata y si es que ha tenido? Sí, claro. En todas estas necrosectomías grandes, como ven ustedes, muchas veces siempre queda drenaje, ¿eh? Ustedes vieron los drenajes que usamos ahí, son grandes. Yo me gusta dejar estos dos drenajes como cañón de escopeta de silicón, porque después que se forma un trayecto uno permite incluso lavar por uno y recoger por otro, o sacar algunos detritos o fragmentos. Y no es raro que si uno mide amilasas en los drenajes, le van a salir elevadas, es decir, el porcentaje de fístulas pancreáticas después de necrosectomía es bien alto. Y el manejo es así, es conservador. Hay que dejar el drenaje mucho tiempo hasta que uno mide amilasas y estén normales, o si no, se quedan con el drenaje, se van para la casa, pero rara vez se requiere intervenir. Normalmente esas fístulas todas paran. Cuando no para la fístula es normalmente porque hay alguna otra complicación que no estamos resolviendo, alguna colección intermedia, o el paciente sigue séptico, infección, etc. Pero si el paciente está bien y la fístula está bien drenada, normalmente que con manejo conservador se resuelve. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la última charla. Espera, Ceci. Espera, Ceci. Sí. Ceci, Estamos dame justo un segundito. Ya. Sí, pero no es tan importante el tiempo. Creo que es más importante que aprovechemos esta experiencia. A mí realmente me parece interesantísimo lo que plantea el doctor Nicolás Jarufe. Es un nicho muy interesante que la laparoscopía se introduzca en este terreno. Si bien no es clásico, los intervencionistas percutáneos probablemente no van a estar muy felices con esto, pero me parece muy interesante. Quería remarcar esto, que es lo mismo que dije a primera instancia. Y lo que le quería preguntar específicamente al doctor Jarufe, bueno, él planteó
dio varias pautas clarísimas que me parecieron muy buenas, y él plantea la IDE-RUX prácticamente en la gran mayoría de los casos. Eso fue claro su concepto, pero no considera, un poco redundante la pregunta, porque usted le dice, no, prefiero la IDE-RUX, pero la cistogastro, si bien yo sé que la cistogastro, yo digo, bueno, pero para eso lo hago con los endoscopistas, pero yo no creo que por ahí sea exactamente igual, y permite hacer también una cistogastro cuando uno entra por la laparoscopía, entra a la cavidad, y lo mismo tratar la necrosis y eventualmente la... Sí. Gracias, Ricardo. No También sé se si- ve desdibujado cuando hace el laparoscópico, o considera que queda un espacio. Sí, gracias, Ricardo. No sé si... No, yo creo que la... ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, Sí. La cistogastro está muy bien para la endoscopía. Yo creo que si se puede drenar un pseudoquiste por vía endoscópica está muy bien y hay que hacerlo cistogastro. Pero si yo ya entré a operarlo, ya sea abierto o laparoscópico, yo prefiero sí la IDRU. ¿Por qué? Porque es una asa desfuncionalizada. Las complicaciones son muy bajas porque como es desfuncionalizada, la fístula es menor y no dejo comunicado en la cavidad del pseudoquiste al tracto alimentario. Es una asa completamente lejana a la comida y por lo tanto hay menos posibilidades de reinfecciones o recididas del pseudoquiste. Y la literatura dice eso, ¿eh? La literatura está bien, no son grandes números, pero con IDRU la recurrencia es muy cercana a cero y con cistogastro quirúrgica o endoscópica hay recurrencia hasta 4 o 5% creo que. Así que si yo ya entré a operar, le hago una IDRU, de todas maneras. gracias, Nicolás. Ricardo, ¿puedo opinar? Claro, Federico, vos sos un experto en este tema. Yo te iba a convocar temprano y bueno, nada, sabes que me dijiste que no querías hablar mucho, pero ahora te escucho, Federico, gracias. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola. Hola Fran. Bueno, quiero felicitarte por la exposición, Nicolás. Y bueno, yo creo que de acuerdo a lo que vamos recorriendo con Paco, los servicios de cirugías actuales deben disponer de cirugía percutánea, de endoscopía y de laparoscopía. Y para el manejo de las complicaciones locales, de acuerdo a lo que vieron la clasificación de la revisión de Atlanta del 2012, y de acuerdo al estado evolutivo, si tiene menos o más de 4 semanas, tenemos que ver y tenemos que seguir el step up y de acuerdo a la disponibilidad de cada servicio, utilizar lo que dispongamos. Tampoco queda descartada la cirugía abierta, pero siempre ir de menos a más. De acuerdo a lo que preguntaba Frank, hablando del grupo holandés, el grupo de Besseling, que en el 2010 publica el Step Up Approach y así varios trabajos, comparando después el tratamiento percutáneo con el tratamiento endoscópico, el estudio Tension, después el estudio Pewin, y estamos a la espera ahora del último estudio del Pointer, que va a decir, digamos, si el momento, va a terminar de definir el momento del drenaje, si hay cambios o no en hacer un drenaje inicial o esperar un tiempo para realizar el drenaje. De todas maneras, yo creo que los servicios de cada institución, sobre todo las instituciones que son instituciones de derivación de esta patología, deben disponer dentro del servicio el cirujano endoscópico, el percutáneo, el laparoscópico. Esa era mi opinión y mi aporte. Gracias. Perfecto, Federico. Y eso es el concepto y la traducción de step up, es decir, ir de menos a más, step up, ir avanzando cada vez más en los pasos, ir de lo percutáneo, lo laparoscópico, lo abierto. Ese es el concepto. Bueno, muchas gracias, muy enriquecedores todos los aportes. Cecilia, no nos retes, nos hemos pasado un Bueno, poquito en el tiempo, pero hemos disfrutado. Bueno, tenemos la última charla, pero antes de eso quiero recordarle a todo el auditorio que está inscripto que por favor
hay un enlace, un link ahí para que manden sus datos, así puedan mandarle después las preguntas para que puedan recibir su certificado. Bueno, doctor Franz Apodaca, ¿está por ahí? Sí, ya está compartiendo Bueno. su pantalla, Franz. Falta poner la Perfecto. pantalla completa nada más, la copita, Perfecto. eso. Doctor Franz, Gracias, Franz. profesor adjunto de la disciplina de Oncología Quirúrgica, sector de vías biliares y páncreas del Departamento de Cirugía de Escola Paulista de Medicina, Universidad Federal de Sao Paulo, miembro titular de los Colegios Brasileros de Cirujanos, Colegio Brasilero de Cirugía Digestiva, del Colegio Brasilero de Cirugía Hepatopancreato Biliar y de la Sociedad Boliviana de Cirugía. El doctor nos va a hablar sobre el manejo actual de la litiasis coledociana. Doctor, muchas gracias por participar y lo escuchamos. Buenas noches, soy yo el que tengo que agradecer a todos ustedes por este gentil convite. Yo me siento muy feliz, muy honrado en participar de este evento, pero fundamentalmente agradecer al doctor Ricardo Vega, que es un conocido de muchos años, tuve la felicidad de conocerlo y de conocer también el trabajo, el gran trabajo que hace ahí en Tucumán. También agradezco a Federico, al doctor Federico, a ti Cecilia, por esa gentil invitación para participar de este evento. Claro, se me indica para hablar sobre cuál sería el tratamiento actual de la coledocolitiasis. Rápidamente recordar de que aquellos pacientes que tienen cálculo en la vesícula biliar sintomáticos, probablemente para algunos de 10 a 15%, para otros de 15 a 20%, en ese momento también tendría un cálculo en la vía biliar principal. Dependiendo de su origen, decimos que pueden ser primarios o secundarios. Claro, está aquí de lejos. Los cálculos secundarios son aquellos que predominan y cronológicamente hablando, después de una colecistectomía, pueden ser residuales o cálculos recidivantes, dependiendo de 2 o más años del aparecimiento de los mismos. Excepcionalmente, los cálculos de la vía biliar son asintomáticos. La gran mayoría de ellos tienen sí algún cuadro, alguna sintomatología. Pero lo más común, lo más frecuente es que estos pacientes procuran o buscan un servicio de urgencia con cuadros de colangitis o cuadros de pancreatitis aguda. Durante mucho tiempo ya existe esa preocupación en la cirugía electiva, hablando a aquel paciente que va a ser sometido a una colecistectomía por cálculos en vesícula biliar. ¿Cómo podemos diferenciar de aquel que probablemente tendría aquella coledocolitiasis de forma silenciosa o asintomática? Cada vez más, y con la evolución de los métodos de laboratorio, gamma-glutamiltranseptidasa, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, y seguramente asociado a algún método de imagen, estos pacientes pueden sí ser clasificados dependiendo para tener o no cálculos en la vía biliar principal, de riesgo bajo, moderado o alto. No hay duda que los métodos de imagen colaboraron mucho con el diagnóstico, o sea, cada vez más se diagnostican mejor estos cálculos de la vía biliar. No hay cómo comparar la tecnología que pasaba hace 20, 30 años atrás con la tecnología que actualmente disponemos. Claro está que el primer método de imagen, y todavía que el más utilizado, es el ultrasonido, es la ecografía. Quizás ella tiene una amplia variabilidad en cuanto a su sensibilidad, pero esto se justifica por el momento, por el aparato, por quién lo hace, pero de todas formas, cuando asociamos la ecografía con algún método de laboratorio anteriormente mencionado, la capacidad de localizar estos cálculos en la vía biliar principal se torna un poco más fácil. La pancreatocolangio retrógrada endoscópica ya fue en algún momento un método de diagnóstico. Actualmente la PCRE tiene un papel solamente, por lo menos en la gran mayoría de los servicios, un papel terapéutico y no más como método diagnóstico. Este hecho se debe más que todo porque la pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica es un método invasivo. Entonces el surgimiento de métodos como las imágenes por resonancia magnética y quizás también en algunos lugares con la ecoendoscopía dejaron que hoy en día la PCRE sea exclusivamente terapéutico. Claro está que ni todos los servicios disponen de esta tecnología, sea colangio por resonancia magnética o sea la ecografía endoscópica. Claro está, estos métodos quizás hacen parte en algunos servicios y en algunos pacientes
tienen su papel importante en diferenciar y confirmar o no si tendrían cálculos en la viabilidad principal. Otros métodos como la tomografía quizás no serían tan adecuados cuando estamos pensando en cálculos. ¿Quién sabe una tomografía, las últimas tomografías con reconstrucción tridimensional, puede ser que se parezca un poco a una resonancia magnética? Pero sin duda alguna la tomografía tendría su papel en aquel paciente colestático cuando estamos pensando no solamente un cálculo en la vía biliar, sino también en algún otro proceso polimitótico de la región periampular. Estas imágenes fueron cedidas por mi jefe. Mi jefe decía que ya hubo en alguna época que se utilizaba la colangiografía transparietohepática también para el diagnóstico de la coledocolitiasis. Este método percutáneo hoy en día está volviendo a tener un papel importante desde el punto de vista también terapéutico para el tratamiento de la coledocolitiasis. No hay duda que la colangiografía intraoperatoria descrita por Mirici en Córdoba fue aquella que revolucionó el diagnóstico desde aquella época hasta nuestros momentos actuales. La calidad de las imágenes mejoró mucho y el tratamiento de los cálculos de vía biliar también. Como les había mencionado, actualmente existen algunas sociedades como esta, la americana de endoscopía junto con la mínimamente invasiva, que utilizando métodos de laboratorio juntamente con de imagen, pueden estratificar los pacientes en pacientes con mucha posibilidad de tener cálculos en la vía biliar, con posibilidad moderada o baja. También otras sociedades como la europea tienen más o menos el mismo esquema, la utilización de métodos laboratoriales junto con imagen para intentar clasificar delante de qué tipo de pacientes estamos, para de acuerdo a eso proponer cuál eventualmente sería la mejor terapéutica. Hablando de la terapéutica, ahora sí, sobre los pacientes con cálculo de la vía biliar principal, el tratamiento va a depender de qué. Si ese diagnóstico lo hacemos en el preoperatorio, en el transoperatorio o en el postoperatorio. Y también ese tratamiento podrá variar, podría ser desde un método puramente endoscópico, puramente laparoscópico, ¿por qué no laparotómico? ¿Por qué no percutáneo? Hoy en día la evolución de la metodología y aquello que fue comentado en las dos presentaciones anteriores sobre la multidisciplinaridad para tratar estos pacientes hacen que sí existan en el momento por lo menos 4 técnicas bien definidas para el abordaje y el manejo de los cálculos de la viabilidad principal. Entonces esas técnicas, esos fluxogramas que actualmente las sociedades, inclusive este trabajo que en la época decía el pasado, el presente y el futuro sobre el tratamiento de los cálculos de la vía biliar principal, probablemente para este trabajo en este momento nosotros estamos en el futuro del tratamiento de la vía biliar, de los cálculos de la vía biliar. Y ustedes ven que la mezcla de diferentes metodologías, desde las mínimamente invasivas hasta, ¿por qué no?, terminar con tecnología o con situaciones donde la cirugía abierta todavía tiene su papel, sí, en el tratamiento de los cálculos de la vía biliar principal. Este guía de tratamiento por la Sociedad de Cirujanos del Reino Unido recién hizo esa publicación en base a evidencias, a las nuevas tendencias, todo con grados de recomendación para ver cuál sería la mejor alternativa para tratar pacientes portadores de cálculos de la vía biliar principal. Veremos en qué situación estamos. Hasta antes de la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía, digamos así, laparoscópica, la cirugía convencional a cielo abierto ha sido, sí, el método oro, el padrón oro para el tratamiento de la coledocolitiasis. Claro está que el índice de suceso era muy variable dependiendo del lugar donde se realizaba el procedimiento. Eran procedimientos no libres de complicaciones y consecuentemente no libres de mortalidad. Ahí viene, final de la década de los 80, el surgimiento de la cirugía laparoscópica, cirugía mínimamente invasiva. Y a partir de entonces comienzan las publicaciones mostrando que la tendencia, el padrón oro, podría ser para el tratamiento de los cálculos biliares, sí, la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, la cual podría ser realizada a través del propio ducto cístico o por vía transcoledociana. También es verdad que la cirugía mínimamente invasiva no está libre de complicaciones. Existen, sí, complicaciones decorrientes del uso de la mínimamente invasiva. Y, ¿por qué no? También existe mortalidad relacionada a este método de tratamiento mínimamente invasivo.
Por ejemplo, hablando del tratamiento transcístico, para utilizar el ducto cístico, que sería una vía natural para tratar una coledocolitiasis, estaría indicado idealmente en pacientes que no tienen una vía biliar muy dilatada. El cálculo tiene que estar distal al ducto cístico, un ducto cístico dilatado o hacer de él un poco más dilatados. Tienen que ser cálculos no muy numerosos, se dice menor de 8, y cálculos no muy voluminosos, menos de 1 centímetro. En algunas situaciones, este método transcístico quizás no sería el ideal. Por ejemplo, en cálculos que se encuentran en las vías biliares, en el hepático común o en uno de los hepáticos, o pacientes que tienen un ducto cístico muy fino, muy friable, o en aquellas situaciones donde los cálculos son muy grandes o son numerosos. Claro está que también existen ya trabajos, varios trabajos como el que yo les presento, donde compararon la colecistectomía solamente asociado con otro grupo de pacientes, colecistectomía por laparoscopía más abordaje transcístico de la coledocolitiasis. Si ustedes observan, si los señores observan, la única variable que mostró una diferencia estadísticamente significante fue aquella que se refiere, lógico, al tiempo operatorio. Ahora, cuando vemos las otras eventuales complicaciones o las otras variables, prácticamente no existiría diferencia en el tratamiento. Una coledocolitiasis transcística comparados con una simple colestectomía por videolaparoscopía. En algunas situaciones, esta técnica transcística no es posible realizar, especialmente en aquellas vías biliares que ya son más dilatadas, que tienen cálculos voluminosos, ya son muchos cálculos localizados en el hepático común. Entonces, este tipo de abordaje, imitando o haciendo el mismo procedimiento que se hacía por las técnicas abiertas, sí, el tratamiento de la coledocolitiasis por vía transcoledociana sí tiene buenos índices de suceso y buenos resultados para el tratamiento de estos pacientes. Tanto el método transcístico como el método transcoledociano, cuando asociado al uso del coledocoscopio, en nuestro servicio no lo tenemos, pero aquellos trabajos que muestran la utilización del mismo, parecería que el índice de suceso terapéutico de los cálculos de la vía biliar sería mejor con el uso también del coledocoscopio. Ahora existe sí una situación que probablemente todo cirujano o la mayoría de los cirujanos ya la ha vivido, que sería aquel diagnóstico durante una colecistectomía electiva, se hace la colangiografía intraoperatoria y se descubre que el paciente tiene un cálculo en la vía biliar principal. Entonces, ¿por qué no aplicar aquellos dos conceptos anteriormente mencionados? El tratamiento puramente laparoscópico, transcístico o transcoledociana. O, ¿por qué no llamar también a un endoscopista a la sala y él hace una papilotomía endoscópica, una CPRE en el mismo acto operatorio? O algunos otros cirujanos, y dependiendo del cálculo, cuando son cálculos pequeños, vía biliar fina, una conducta que genera así discusiones sería: yo voy a poner 2 clipis, yo voy a confiar en mi endoscopista y mañana ese paciente va a ser sometido a una CPRE. Quizás esta técnica es aquella que puede generar más discusiones. Y finalmente yo me encuentro en un local donde no dispongo del método laparoscópico, no dispongo de tecnología suficientemente adecuada para hacer todo por mínimamente invasivo. Claro que está la cirugía abierta, que durante años y años ha sido el padrón oro para el tratamiento de los cálculos de la vía biliar. Un paciente con colecistectomía por videolaparoscopía, un cálculo en la vía biliar, se llama un endoscopista. En esta situación es más o menos la misma. Se hace la colangiografía intraoperatoria, una colecistectomía por videolaparoscopía, se encuentra un cálculo de más o menos 1 centímetro en la vía biliar distal impactado. No fue posible la manipulación, la instrumentación, se llama un endoscopista, aquí se está pasando un hilo guía, se llama endoscopista, los endoscopistas con el uso del hilo guía hace la cateterización, papilotomía y la barredura de todos los cálculos con suceso del tratamiento de la coledocolitiasis. Ahora, en algunas situaciones, y como ya lo había mencionado anteriormente, la cirugía abierta, claro que sigue teniendo un papel pero muy importante en el tratamiento de los cálculos de la vía biliar. Yo estoy hablando específicamente, por ejemplo, del Brasil. En San Pablo es posible que la gran mayoría de los hospitales disponen de tecnología mínimamente invasiva.
Solo que Brasil afuera, el Brasil un país continental, existen lugares donde no hay la posibilidad de los recursos de tecnología. No llegaron la tecnología a esos lugares. Entonces, en algunas situaciones sí, la cirugía abierta todavía tendría su papel para el tratamiento de los cálculos de la vía biliar principal. Estas imágenes también fueron cedidas por mi anterior jefe, por mi profesor, en la época que se trataba esta enfermedad solamente por vía laparotómica. Por ejemplo, un cálculo impactado en el ducto, en la papila, y era imposible de remover. Se realizaba la duodenotomía para realizar la esfínteroplastía de la papila duodenal por a cielo abierto. Son más o menos 24 años que yo estoy en la especialidad y que trabajo en el Hospital San Paulo. Yo les puedo decir que probablemente 2 veces yo ayudé a hacer una esfínteroplastía a cielo abierto, y probablemente otras 2 veces más la haya hecho en mi vida privada. Probablemente eso se debe a que sí hubo una invasión de los métodos endoscópicos, un progreso de la endoscopía, que por ejemplo en la coledocolitiasis, en aquellos pacientes colecistectomizados, probablemente que no haya mucha discusión de que la endoscopía, la CPRE, sería sí una de las mejores alternativas para el tratamiento. Yo no voy a discutir, existen servicios y estoy en un ambiente con una platea de cirujanos, probablemente la gran mayoría de cirujanos laparoscopistas, donde inclusive en pacientes que ya son colecistectomizados, ¿por qué no realizar el tratamiento por vía laparoscópica, como yo les estoy mostrando en este video, donde un paciente colecistectomizado con coledocolitiasis sí es viable, es igual que en otro paciente el abordaje de la vía biliar principal para realizar la coledocotomía y el tratamiento de la coledocolitiasis. Aún así, en esta parte de tratamiento, abordaje de los cálculos de la vía biliar, sí existe espacio para las derivaciones biliodigestivas. Aquellos pacientes que ya tienen estenosis del colédoco distal, una desproporción del diámetro del colédoco suprapancreático con el intrapancreático, donde ya existe una estenosis de la papila duodenal, en pacientes que tienen una vía biliar dilatada de más de 2 centímetros, donde ya se perdió la elasticidad de la vía biliar, en pacientes con varios o sucesivos tratamientos endoscópicos o percutáneos de la vía biliar, como en este paciente, sí estarían indicadas las derivaciones biliodigestivas. ¿Para qué? Para evitar complicaciones como ser la cirrosis biliar secundaria a la colestasis, que pueden evoluir estos pacientes a largo plazo. Hoy en día, las derivaciones biliodigestivas, tanto colédoco duodenales como en Y de Rux y de Rux, pueden sí ser realizadas también por vía mínimamente invasiva o por vía laparoscópica. Este es un paciente, en el servicio de nosotros lo realizamos siempre en IDERUX, las derivaciones biliodigestivas para el tratamiento de coledocolitiasis recidivantes, las realizamos siempre a través del IDERUX. Hablando un poco quizás de literatura o de evidencia científica sobre lo que estamos hablando, tratamiento de la coledocolitiasis. Esa de aquí es de la librería Cochrane, una revisión de 2013, probablemente la más completa hasta entonces, ella no fue actualizada todavía, y donde ella analizó los métodos abiertos comparados con puramente endoscópicos, comparados con puramente laparoscópico o la mezcla de ambos. La conclusión es la siguiente: una que llama la atención era de que la cirugía abierta sería mejor a la endoscópica, pero mucho cuidado, esos trabajos que fueron analizados son de la década del 80, de la década del 90. Probablemente los métodos endoscópicos no habían tenido tanta evolución como la tenemos ahora. Sacando esa observación, el resto de los tratamientos, sea puramente laparoscópico o sea aquel híbrido de endoscopía y a seguir laparoscopía, parecería que no existe una diferencia en cuanto a la eficacia del tratamiento. ¿Qué es lo que recién se está discutiendo bastante sobre este tratamiento coledocolitiasis? ¿Qué es lo mejor? Tratar de una sola vez totalmente por laparoscopía, sea transcística, sea transduodenal, o realizar la CPRE y a seguir una colecistectomía por videolaparoscopía. Esta aquí una metaanálisis de 11 trabajos controlados randomizados donde analizaron la eficacia, donde analizaron las complicaciones, la morbidad de estos métodos. Ustedes ven, en 2018
fue favorable de que la laparoscopía, el tratamiento de la coledocolitiasis totalmente laparoscópica, sería mejor aquella híbrida por una serie de motivos, principalmente bajos costos, sería más barato hacerlo todo por laparoscopía. Solo que un año después sale de nuevo una metaanálisis, una revisión sistemática de literatura con metaanálisis, utilizando los mismos 11 trabajos, solo que se acrecenta, se aumenta un nuevo trabajo en esta análisis estadística. ¿Y qué encontramos? El resultado. Un poco lo contrario de la anterior revisión con metaanálisis, mostrando en este trabajo que pacientes con coledocolitiasis sí pueden beneficiarse con una PSR papilotomía, clareamiento de la vía biliar a seguir colecista laparoscópica cuando comparados con el método puramente laparoscópico. No habría muchas diferencias en cuanto a la eficacia y en cuanto a las complicaciones de estos métodos. Es verdad que si tenemos que analizar el título de esta presentación, manejo actual de los cálculos de la vía biliar, vamos a decir o podemos concluir que va a depender muchísimo de la experiencia del servicio, de los recursos que tiene ese servicio, de cuál fue la evolución de la tecnología en ese servicio. Consecuentemente, cómo se están formando los recursos humanos. ¿Será que disponemos en todos los lugares de buenos laparoscopistas, de buenos endoscopistas? Entonces, hasta el momento, si nosotros queremos analizar o queremos responder esta pregunta desde el punto de vista académico, con evidencias, todavía la literatura es un poco insuficiente para dar una respuesta definitiva. En síntesis, todavía también, semejante a las dos presentaciones anteriores, el tratamiento de los cálculos de la vía biliar principal va a depender de la conjunción de cirujanos, endoscopistas mínimamente invasivos, etcétera, etcétera, para el tratamiento de estos pacientes. Es lo que yo tenía que decirles y una vez más, muchas gracias por su gentil invitación. Muchas gracias, doctor Franz Apodaca. Ya ves, es una expresión, porque cada vez más pasa que en los centros, y bueno, tenemos endoscopistas muy bien entrenados y que lo resuelven perfectamente, y también tenemos laparoscopistas muy bien entrenados y que resuelven perfectamente el coledociano. En nuestra institución, por lo menos, lo que pasa es que según la puerta por la que entra, la puerta que golpea el paciente, es el tratamiento inicial que recibe. Si entra por la puerta de endoscopía, le van a ofrecer primero la papilotomía endoscópica y después la colecistectomía laparoscópica. Y si entra por el grupo de cirujanos laparoscopistas, nosotros ofrecemos hacer todo en un tiempo, pero de cualquier manera, yo sí debo decir que cuando uno le pregunta a la mayor parte de los pacientes, quizás por el sesgo que uno le vuelca, prefieren que se haga todo en un tiempo. Y quizás si van al servicio donde está Federico Brain, hacen en un tiempo, pero la técnica rendezvous junto con los endoscopistas. ¿Ustedes qué hacen, doctora Apodaca? Porque finalmente planteó y dejó planteada la situación. Sí. Nosotros, o sea, en el Hospital San Pablo es un hospital que la área de cobertura es de aproximadamente 5 millones de habitantes. Y en el servicio es un solo departamento de cirugía, entonces la vía de entrada de todos los pacientes es por el mismo servicio de urgencias. Quien atiende inicialmente son cirujanos, quien cuida coledocolitiasis en mi hospital somos los cirujanos. Posteriormente, ese paciente es definido por el grupo de vía biliar y páncreas. ¿Cuál es el tratamiento que actualmente nosotros hacemos en la Escuela Paulista de Medicina? En la gran mayoría de los pacientes, abordaje inicialmente endoscópico, CPRE, papilotomía, clarea la vía biliar y va para el tratamiento de una colecistectomía por videolaparoscopía. En algunas situaciones especiales, yo iba a mostrar un otro video, pero no, por causa del tiempo no lo puedo hacer, en un paciente postoperado de bypass gástrico o en un paciente que tiene un divertículo periampolar donde no es posible la realización de la endoscopía, sí realizamos el abordaje puramente laparoscópico. Pero de una forma general, primero endoscopía, trata la vía biliar y después hacemos la laparoscopía. Entonces, doctor Jarufe. Sí. Mira, esto de la coledocolitiasis en realidad es una discusión bien antigua, pero yo te diría que, como todo en medicina, cirugía, va migrando. Y hoy en día
Lo que está más en boga, al menos en nuestro centro, y yo diría que en la mayoría ya de los centros acá en el país, es el manejo a través de rendezvous. ¿Por qué? Es un solo procedimiento, no hay que traer al pabellón 2 veces al paciente a la anestesia. El rendezvous tiene la ventaja de que para el endoscopista es mucho más fácil ubicar la ampolla porque él ve la guía asomada en el duodeno y por lo tanto es más expedito el procedimiento y a la vez menos riesgo de pancreatitis porque no tiene que entrar a ciegas en la ampolla, sino que entra a través de la guía que pasa el cirujano a través del cístico. Entonces, nuestra conducta actual es cualquier paciente que tenga alguna sospecha de coleocolitiasis, se le pide una colangioresonancia previa, que es un examen que acá por lo menos es relativamente expedito y no muy caro porque es sin contraste. Y si no se cuenta con la colangioresonancia, bueno, si la colangioresonancia muestra coleocolitiasis, se va a la cirugía laparoscópica con rendezvous y entra el endoscopista y extrae los cálculos. Y si no hay colangioresonancia y hay dudas, se hace colangiografía intraoperatoria y se llama al endoscopista. Yo no sé en Argentina, acá en Chile hay muchos cirujanos que han adquirido habilidades endoscópicas y se dedican a la endoscopía terapéutica, no solamente gastroenterólogos. Entonces eso hace que en los centros el cirujano está normalmente en pabellón y es relativamente expedito llamarlo y que haga una CPRE intraoperatoria. Pero nosotros privilegiamos la resolución en un solo caso y, como dice el doctor, tratar siempre de evitar abrir el colédoco. Porque esto de abrir el colédoco, sobre todo cuando son vías biliares finas, sabemos que puede traer complicaciones a largo plazo. Esa es nuestra conducta. Bueno, es interesante, Cecilia, porque aquí están planteadas casi las 3 posturas en nuestro centro. Vos sabés, Cecilia, que nosotros preferimos hacer todo en un tiempo, que creo que es lo que prefieren los pacientes, pero lo hacemos por vía laparoscópica preferentemente, salvo que hayan ido por el camino de los endoscopistas, como decía, por la otra puerta. Y nosotros encontramos que tenemos una fuerte tendencia, usted tocó otro tema, a hacer mucha colangioresonancia. A la mínima duda colangioresonancia, y ya sabemos que vamos a tratar un coledociano, ya hemos hablado con los pacientes, hemos preparado con los tiempos anestésicos y todos los demás. Y no necesitamos estar coordinando, porque se necesita toda una coordinación y todo lo demás con los endoscopistas. Entonces esto da una gran ventaja. Y la verdad que en nuestro medio, bueno, no toquemos la vía biliar fina, que son los menos de los casos. Litiasis coledociana con vía biliar fina, por lo menos en nuestro medio, son cálculos grandes, importantes, y vías biliares dilatadas. Y la verdad que no, yo creo que tiene más problema abrir una papila sana, hacer una papilotomía, una papila que no tenemos por qué dañarla, que abrir un colédoco y que hoy con la sutura primaria y el coledocoscopio, no sé quién lo mencionó, si Nicolás o Franz, la verdad que los anestesistas hoy tenemos coledocoscopio de distintos calibres, pero los anestesistas tienen estos equipos que vienen con su propia pantallita, su fuente de luz y una fibra óptica fenómena, que creo que tiene 4 milímetros, 5 milímetros, y se ve fantástico, no necesitas conectar nada porque está con la pantalla que ellos lo utilizan para las intubaciones. Nosotros cada vez utilizamos más eso y se ve muy, pero muy bien, y no necesitas conectar a ningún equipo adicional. Bueno, están planteadas todas las situaciones. ¿Podría yo plantear una cosa más? ¿Podés, Francisco? Sí, podés. Sí, bueno, por supuesto. yo escucho atentamente siempre las dos posibilidades Francisco, si nos regalás la imagen tuya, te agradecemos. Sí, lo que pasa es que me tienen ausente. No me puedo conectar la imagen. Dice que el hospedador lo detuvo. Bueno. No, yo decía varias cosas. Una es, quien hace colangiografía intraoperatoria rutina, que yo la hago, y uno encuentra un 4,5% de litiasis insospechada, o sea, aquella litiasis donde uno hace ecografía y laboratorio y son todo normal, y uno no tendría litiasis. Bueno, como yo hago de rutina, he encontrado también en mis series un 4,5% de litiasis insospechada, que es lo que es la referencia mundial, y uno ahí se plantea cómo hacerla. Yo lo que hago habitualmente es, si tengo endoscopista, o sea, yo en intraoperatorio que encuentro una litiasis residual, llamo al endoscopista, si la resuelve el día siguiente la resuelve, y si no la resuelve el endoscopista porque no lo encuentro, yo le hago el tratamiento digamos, laparoscópico con la papiloplastia,
y acá vienen dos menciones. Uno es que no se mencionó la parte percutánea. Nosotros tenemos a Mazarielo, que fue el promotor mundial de los tratamientos percutáneos, al cual yo conocí mucho tiempo, y realmente nos enseñó muchas cosas, cómo hacer todo lo percutáneo, y eso hace que uno pueda trabajar por las vías colocadas por los KER, o si no hay KER, uno, como el caso que mencionó también Franz, de los pacientes que tienen los bypass gástricos. Me ha tocado tratar un par de pacientes que tenían colangitis litiásica, entonces yo recurrí al drenaje percutáneo, y con la papiloplastia, a veces 1 o 2 balones, puede ser el tratamiento percutáneo. Yo diría, es una opción que tenemos más, aparte de la endoscópica. Como yo digo, tengo muchos amigos endoscopistas que también son cirujanos, que hacen hasta Spyglass, pero uno también puede hacer, como decía Ricardo, yo tengo los videocoledocoscopios, que son videofibroncoscopios, y últimamente lo he utilizado inclusive con láser, para hacer con láser de Olmium, para hacer tratamientos de litotripsia percutánea, utilizando la radioscopía, la videocoledocoscopía y el láser. Yo creo que es otro camino que se abre, y yo creo que, insisto, como dije en un momento, uno tiene que usar todo, lo percutáneo, lo endoscópico y lo laparoscópico, y creo que en cada centro uno va utilizando lo que tiene al alcance, y creo que la combinación de todos es fundamental. Y decidir en paciente que está colecectomizado, que está con una gastrectomía, que tiene alguna cirugía gástrica previa, uno puede recurrir primero a los tratamientos endoscópicos, laparoscópicos y percutáneos, o laparoscópico y endoscópico. Yo también he visto gente que en los bypass gástricos hacen el abordaje laparoscópico del muñón residual gástrico, y después hacen la endoscopía. Yo prefiero hacer directamente tratamiento percutáneo, pero creo que son opciones que, si uno va a buscar cuál es mejor, no está demostrado estadísticamente cuál sea mejor uno que otro, pero son opciones terapéuticas. O disecar directamente la vía biliar, como lo mostró Franz también por la laparoscopía. También uno puede hacer una laparoscopia directa y hacer un abordaje laparoscópico de vía biliar. Y yo también te diría, he utilizado los famosos stents de Fanelli, que son, cuando uno hace un cierre primario de vía biliar, me gusta poner los stents transduodenales, que puedo sacar por endoscopía, para hacer un cierre más seguro de la vía biliar. También recordando que KER lo ponía para cada abordaje de vía biliar. Y a veces ni eso, te diría, Francisco, porque muchas veces se eliminan solos esos stents. Por ahí hacerle una placa antes de entrar, porque por ahí entras con la endoscopía y ya no está. Pero está excelente. Y con este cierre primario, que es lo que mencionaba recién Nicolás, nosotros encontramos eso como la situación ideal. Coledocotomía, extracción, limpieza, coledocoscopía, tranquilidad absoluta, cierre primario. Y si tengo dudas, le dejo un stent transpapilar. Pero bueno, de cualquier manera, yo no quiero discutir así que tipo peleador, pero yo creo que la bibliografía va mostrando una tendencia hacia esto, a que los cirujanos sean entrenados a hacer todo en un solo tiempo. Vamos a hablar de la multidisciplina, está fenómeno, pero estamos volviendo a antaño. ¿Y por qué lo dejamos esto los cirujanos en manos de otra gente? Y porque no nos sentíamos tan seguros en el manejo de la vía biliar por la laparoscopía. A medida que te sentís seguro, yo creo que va muy bien hacerlo en un solo tiempo. Pero bueno, a pesar de eso, creo que el 80% lo hacen en 2 tiempos. Hacen la papilotomía previa y luego hacen la colecistectomía, por lo menos en nuestro medio. En nuestro servicio no es esa la conducta, y ahí está fenómeno, porque a Nicolás le gusta el rendezvous, al igual que el doctor Brahim, a Francisco la multidisciplina, Franz la papilotomía previa, nosotros hacer todo en un solo tiempo por la laparoscopía. Todas las opciones están. Muy bien. No sé si quieres agregar algo más, Franz. Toda una charla fenómeno. Vos, Cecilia, plantear, no sé si hay alguna pregunta, algo del auditorio. No, simplemente felicitarlos a todos los expositores. La verdad que fueron excelentes el nivel. Gracias por participar. A vos, Ricardo, también, porque siempre nos estás nutriendo de conceptos. Y bueno, invitarlos a los cirujanos, laparoscopistas, a que se animen a realizar todo en un solo tiempo, pero para hacerlo eso requiere de una formación, y no hay nada mejor que usar los simuladores como nos han estimulado a nosotros para llegar a donde estamos. Ricardo. Y la verdad que se presta muy bien la simulación para esto, Cecilia, se presta fenómeno. Y también para trabajar en equipo, porque uno haga la colecoscopía, el otro, o trabajar coordinado por lo menos. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si alguno de los invitados quiere tomar la palabra y hacer el cierre. Le agradecemos.
Sí, una vez más yo quería agradecer y quería hacer una pregunta específicamente a ustedes, Ricardo, a Nicolás. Quizás son los países donde existe la mayor incidencia de cálculos de vía biliar. Aquí en el Brasil, en algunas situaciones en quirófanos, ustedes piden un tubo en T, un dreno en T, y a veces ya no lo tenemos. O sea, parecería que hasta la propia industria está fabricando menos. Entonces, la pregunta era más o menos aquello que ya comentaste, Ricardo. Cuando abren el colédoco, de rutina, no dejan entonces el tubo en T, actualmente. No, no sé si quieres contestar, Nicolás, antes. Bueno, yo Sí. te digo, la tendencia... bueno, perdón. Sí, no, es una pregunta bien interesante, entretenida, diría yo, porque la sonda T se creó porque las vías biliares que se abrían antaño, después se cerraban con una aguja que era triangular, no sé si ustedes recuerdan, que es una aguja bien gruesa, con un hilo grueso, y quedaba filtrando prácticamente en la zona donde uno pasaba el punto. Hoy en día, si tenemos la vía biliar seguramente despejada hacia distal, por el coleocoscopio o con colangio de control, que sabemos que no hay obstrucción, y podemos hacer una sutura laparoscópica o abierta, da lo mismo, y ahí la simulación es muy importante para aprender la sutura intracorpórea, con un material fino, ¿cierto? Un monocril, un monofilamento, la verdad es que no filtra, y la sonda T, tal como dices tú, prácticamente ya está en el museo. Sobre todo, por ejemplo, en mi institución está prohibido usar cualquier material de látex en pabellón por cosas de acreditación y la sonda T que sirve es la de látex, es la que forma trayecto, de manera que después el doctor Francisco puede, por vía percutánea, con un buen trayecto, meterse y sacar algún cálculo residual. Pero si yo dejo una sonda T siliconada, por ejemplo, no va a servir, porque el trayecto no es bueno y no va a poder instrumentalizar, o va a quedar filtrando bilis cuando retire la sonda. Entonces, yo diría que hoy en día, y yo ya de verdad hace años que no pongo ni veo poner una sonda T, porque o todo lo resolvemos endoscópico con el rendezvous, o hacemos sutura con material fino y cierre primario, y no pasa nada. Y ojo con los stent pasados a través de la papila internos, Ricardo, porque nosotros publicamos un trabajo en el World Journal que hicimos un trabajo comparativo de dejar stent versus cierre primario y sonda T, y el stent produce algunos casos, eran varios pacientes, de pancreatitis, por la manipulación y por la misma presencia del stent postoperatorio. Así que también abandonamos el stent interno, intraoperatorio, y lo que hacemos, en caso que hubiésemos abierto un colegio, que tratamos de evitarlo lo más posible, pero si es que ya hay que hacerlo, suturarlo con sutura fina y asegurarnos de que esté completamente despejado distal. Así que la sonda T ya no existe. Franz, yo te sintetizaría en 3 situaciones para no hacerlo muy largo, si no se va a hacer muy largo. El tubo de Handskare, si bien cabe, se lo va dejando más de lado por complicaciones y miles de cosas. Nosotros sí dejamos de látex, que tenemos de látex, cuando hay colangitis grado B. En alguna circunstancia que operamos con pacientes con colangitis, o sea que uno ve que sale un contenido purulento de la vía biliar, a ese no me animo a hacerle una sutura, ni a una sutura y dejarle un drenaje transpapilar. Prefiero a ese paciente, mucho más seguro, el clásico y antiguo tubo de Handskare. Total, si todo va bien, en una semana, no lo voy a sacar antes del mes o 40 días, pero lo enrollás, se lo dejás abajo de una gasita y chao, se acabó. Hace una vida prácticamente normal el paciente. Esas circunstancias, que no son la mayoría, pero existen, de las colangitis grado B, a esos pacientes sí dejamos el CAD. En el resto de los pacientes estoy absolutamente seguro y pude manejarme con el colecoscopio. El mismo Mirici tenía toda una serie de conceptos y principios. ¿Cuál era la vía biliar que uno ya hace muchísimos años? Pablo Mirici, este cirujano de Córdoba, como mencionaste, Franz, que es la colangiografía, él tenía los principios de Mirici para el cierre primario seguro de la vía biliar. Si cumplimos con los preceptos de Mirici, hacemos un cierre absolutamente tranquilo. Y si tenemos dudas, estamos en una situación intermedia,
ahí es donde ponemos, que son las menos de las veces, un transpapilar, un stent transpapilar. Utilizamos material 4.0, como neurotecnia, 3 te aplazan, 4, tiene que ser 4.0 mínimo el material, y la verdad que esto podrá ser discutible o no, pero preferimos sutura continua. No son vías biliares finas las que abordamos, o la hacemos transístico, no la abrimos, y si la vía biliar está dilatada, hacemos sutura continua que filtra muchísimo menos, mucho más hermetizante que los puntos separados. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, gracias doctor Vega, y a todos por haber presenciado esta grata charla. Quiero invitarlos para el próximo DPC, que será el mes que viene, y ya estaremos mandando la información pertinente. Gracias, doctor Jarufe, gracias, doctora Podaca, gracias, doctor Suárez Anzorena, y esperamos verlos pronto. Bueno, muchas gracias a todos Muchas ustedes gracias. por la participación. Muchas Gracias. gracias a todos.